Hoy voy a compartiros acerca de la amargura. Gracias, Juan. Algo que me ha estado hablando Dios a mi vida en estas últimas semanas. Cuando Dios viene a nuestras vidas y llevamos mucho tiempo de estar convertidos y ser hijos de Dios, yo creo que muchos pensamos que hemos sido libres de muchísimas cosas. Perdón. Y bueno, es un proceso, ¿no? Pero siempre hay cosas que siempre Dios quiere sacar y quiere mostrar. Y esta es una de ellas que me ha pasado en este tiempo, que era algo que pensaba que había sido libre de ello. Vale, ¿qué es la amargura? Como podemos ver del hebreo, viene del hebreo con la palabra punzar, algo fuerte y algo pesado, y del griego veneno o algo amargo. Podríamos decir que es un sentimiento duradero de aflicción, disgusto, frustración, resentimiento o tristeza. La amargura es un sentimiento fuerte y pesado que punza hasta lo más profundo del corazón. Si creamos la frase a partir de la traducción, son sentimientos que se quedan en nuestro inconsciente y que no podemos percibir, pero que sí afecta a nuestras vidas de forma consciente. Siguiente. ¿De dónde nace una raíz de amargura? He puesto algunos ejemplos, aunque podrían haber muchísimos, y cada persona, según sus vivencias o sus experiencias, podría también añadir alguna. Pero yo he puesto de una experiencia dolorosa, de una experiencia traumática, de una desilusión, una frustración, de la injusticia, del abandono, de una traición, de una ruptura, de calumnias, de una discusión, una pérdida, de la envidia. No es un sentimiento que venga solo o de forma natural. Siempre está causada por algo. Es como una enfermedad infecciosa que viene al cuerpo sano para enfermarlo. O como en la ilustración vemos ahí, es como una raíz que crece y se fortalece ensanchando sus raíces. Esta condición afecta a nuestra relación con Dios, porque contrista al Espíritu Santo que está dentro de nosotros y nubla nuestro entendimiento, porque son sentimientos que vienen por pensamientos que empezamos a anidar en nuestra cabeza hasta volverse resentimientos y heridas en el corazón. Amén. No importa qué fue lo que causó esto o quién lo causó, si fue intencional o no. Si no solucionamos la situación con Dios, ahí comenzará a germinar las raíces de amargura. Suele ser un sentimiento que cuando se apodera se niega a la reconciliación, porque cuando algo nos duele o nos hiere, automáticamente pensamos que no lo merecíamos, que ha sido injusto. Y en la mayoría de las veces, o casi siempre, diría yo, que esto nos lleva a culpar a Dios. La mayoría de las situaciones culpamos a Dios. Y como consecuencia acabamos enemistados con Él. Siguiente.
No, vuelve para atrás, perdón. Deja la anterior, aún no. Cualquiera de estas causas, o otra que a ti a lo mejor te haya podido suceder, porque como he dicho antes, yo he pensado en estas, pero a lo mejor tú has sufrido otro tipo de experiencia que no está ahí. Crean en nosotros sentimientos como el rencor, que diría yo que es uno de los principales, yo creo que es el número uno que crea una raíz de amargura, el rencor, porque siempre vamos a buscar un culpable ante un sufrimiento. La rabia, la ira, la autocompasión, nos damos penita a nosotros mismos, deseos de venganza porque queremos hacer justicia, calumnias, esto nos lleva a mentir, incluso a inventar sobre la otra persona, incluso paranoias, porque nuestra cabeza empieza a dar libertad a los pensamientos y el hecho, lo que ha causado ese resentimiento en mi corazón, lo engrandecemos. Sea lo que nos haya pasado, vamos a empezar a darle vueltas a la cabeza y lo vamos a hacer más grande la película de lo que en realidad ha sido. Empezamos a alimentar esos sentimientos y a cargar como en una mochila pensamientos muy feos. Y ahí es donde se empieza a germinar una raíz de amargura. Proverbios 27:3 nos dice: pesada es la piedra y la arena pesa, mas la ira del necio es más pesada que ambas. Esto nos lleva a volvernos necios, porque cuando se crea una amargura en nuestro corazón, lo primero que se nos levanta es el orgullo. ¿Por qué? Porque ante quien me ofendió, me hirió o me dañó, viene el dolor. Porque nos parece injusto lo que ha pasado o lo que nos han hecho. Pero de todos estos sentimientos que se empiezan a levantar en nuestro corazón, son como un golpe de ofensa contra Dios, porque también lo culpamos a Él por haber permitido lo que nos ha pasado. Pero qué necios somos cuando nos sentamos ante el trono del orgullo. Qué cabezones nos volvemos. Estamos ahí en todo nuestro esplendor, ¿verdad? Pero hay un versículo que fue clave para mí desde que Dios me empezó a hablar de esto, porque me hizo examinar mi vida y mi corazón y empezar a ver cosas. Y está en la carta que escribe Pablo a los Efesios, en el capítulo 4, versículo 31, que dice: quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonando unos a otros, como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo Jesús. Amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia, malicia, cuántas cosas, ¿verdad? Y el Espíritu Santo no me ha dejado ya en paz con estas cosas, no me ha dejado en paz. Porque Dios sabe y conoce que en muchas ocasiones de nuestra vida vamos a experimentar situaciones que nos van a llevar a crear raíces de amargura. Pero también nos decía un poco antes, en el capítulo 4, versículo 26 de Efesios: airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Nos es permitido sentir rabia o incluso ira, pero no debemos permitir que esto se convierta en sentimientos que penetran y empiezan a contaminar nuestro corazón. Eso sí no nos es lícito. Como dice la famosa frase de Martín Lutero:
No puedo evitar que las aves vuelen sobre mi cabeza, pero sí que puedo evitar que aniden sobre ella. ¿Lo habéis escuchado, no? Porque todo esto trae consecuencias. Ahora sí, ponme la siguiente diapositiva. Síntomas de que hay amargura. El enojo. ¿Cómo se empieza a mostrar cuando una persona tiene raíces de amargura en su corazón? Una persona que siempre está enojada, que siempre está enfadada, que siempre está reaccionando mal o todo le sienta mal. Siempre hay un motivo para que se le cruce el genio. Las exigencias. Personas demandantes que se creen con derechos, que todo tiene que ser según ellos lo han pensado o creen que deben de funcionar las cosas. Mi hermana se ríe, me mira y se ríe. Me conoce mi hermana. No es que yo sea exigente, ¿vale? Ha caído justo en este momento que estaba hablando de esto. Tengo muchas otras cosas. Ante la ofensa, aquellos que son altamente sensibles y siempre están ofendidos. Siempre se ofenden por todo. Hay una conversación y estabas hablando de él, o has soltado un comentario y justamente iba para él o para ella, ¿vale? Las personas que todo lo que comentes les sienta mal. Vamos, que todo se lo toman personal. El aislamiento. Personas que se aíslan, que les cuesta, que no se quieren relacionar con los demás. No es que les cueste, sino que directamente no quieren relacionarse con los demás o juntarse con gente. Tratan siempre de estar solos, como de protegerse. Agresión o violencia. Cuando escuchamos la palabra agresión y violencia, automáticamente pensamos en golpes, ¿no? En alguien que le pega a otra persona. Pero no, una agresión también es verbal. Personas que suelen hablar mal, como las que gritan, gritería, esa la tengo yo. Bueno, he sido libre en el nombre de Jesús. Personas que hablan mal, que gritan, que siempre levantan la voz contra otros, que ofenden, que no miden sus palabras y ofenden a los demás, que faltan el respeto como si nada, incluso a aquellos que, como he dicho, llegan a agredir a otros. También les da rabia ver a los demás que están bien. Te da mucha rabia que tú estás mal, pero la otra persona está súper bien. La crueldad, la amargura nos hace volvernos crueles y querer siempre que los demás estén mal. La indiferencia también es un castigo que practicamos muchos algunas veces cuando estamos enfadados, ¿verdad? Siguiente. Pero todo esto trae consecuencias. ¿Cuáles son las consecuencias de la amargura? Es un pecado que nos aleja de Dios. En Hebreos 12:15, 14 y 15 dice: buscad la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. La Biblia es clara, ¿verdad? La amargura es tan grave que nos perjudica nuestra relación con Dios. E incluso, como dice aquí, nos roba la gracia de Dios. Es un pecado tan fácil de justificar, pero es difícil de diagnosticar, porque nos autoengañamos a nosotros mismos. Porque es razonable disculparlo ante los demás y ante Dios mismo, porque hemos sido quizás dañados o perjudicados por una injusticia, o porque ha sucedido algo injusto que estaba fuera de mis manos. Pero la injusticia nos causa un resentimiento y el resentimiento nos causa dolor. Y esto empieza a crear ira en nuestro corazón.
Y la ira siempre la vamos a alimentar, porque esto nos satisface. Sentir rabia justificada nos satisface nuestra carne. Y se va convirtiendo, como leíamos en la traducción del griego, en un veneno silencioso e incontrolable en nuestro corazón. Aunque es un pecado de los más comunes porque abarca muchos sentimientos. Tú piensas, la amargura es un pecado, pero todo lo que trae la amargura, como hemos visto antes, sí que nos lleva a vivir en pecado. Porque son sentimientos que nos alejan de Dios y de nuestros propios hermanos o de nuestros seres queridos o de quien sea que tengamos a nuestro lado. Vamos a ver Gálatas 5, del 19 al 21, que dice: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Aquí también se nos habla claramente, ¿verdad? La ira, los pleitos, las contiendas nos alejan de Dios. Pero tranquilidad, que para todo hay una solución. Siguiente diapositiva. Hay un antídoto contra la amargura. Y es el perdón. El perdón a quien te ofendió, a quien te dañó, a quien te causó el dolor, a ti mismo, porque muchas veces tenemos rencor contra nosotros mismos porque o nos avergonzamos o nos arrepentimos de algo que hayamos hecho en el pasado y eso no lo soltamos. Muchas veces estamos arraigados también a ese sentimiento de culpabilidad e incluso de perdonar a Dios, porque la mayoría de las veces no es fácil verlo ni darnos cuenta, pero estamos enfadados contra Dios porque Él lo permitió. Porque Dios es el que todo lo puede. Entonces, si todo lo puede, todo lo ves, todo lo puedes hacer, ¿por qué has permitido que yo pase por aquí, que yo sufra esto, que me hagan esto, o que yo tenga que vivir de esta forma? ¿No? Pero el perdón nace con un clamor sincero desde nuestro corazón hacia Dios, de un arrepentimiento genuino y real. Cuando el pueblo de Israel cruzaba el Mar Rojo, pasaban por el desierto y llevaban 3 días sin agua. Y de repente se encontraron con un oasis de un manantial. Imaginaros qué provocativo sería 3 días después de pasar calor, fatiga y no tener ni agua, ¿verdad? Pero fueron a beber de esta agua y estaba amarga. No sé si recuerdan la historia, pero Moisés oró a Dios y dice la Biblia que clamó a Él y Dios convirtió esta agua en agua potable y pudieron beber. Sanó el agua y calmó al pueblo de la sed. Aún a pesar de sus quejas, sus reproches, el pueblo de Israel, ya sabéis que somos como ellos, siempre estamos con los reclamos y las quejas. Y a pesar de esto, Dios sanó el agua. Y no solo los llenó en ese momento, les dio lo que necesitaban en ese momento, sino que los llevó a un sitio donde les dio mucho más. Pero allí, en ese mismo lugar, Dios decreta unas normas con el pueblo de que siempre que escucharan su voz le obedecieran, de que vivieran bajo su voluntad y que Él los sanaría. Y Dios es tan bueno que a pesar de
cómo era el pueblo de Israel y cómo somos nosotros mismos, los llevó a un lugar donde había no uno, sino 12 manantiales más de agua. Yo no sé si tú hoy has sentido algo de parte de Dios que tienes aún guardado en tu corazón. Si el Espíritu Santo, como a mí, te ha hablado de si hay alguna raíz de amargura que estás guardando y alimentando dentro de ti. Pero yo en esta tarde quería compartir de esto, porque Dios sí que me lo ha mostrado a mí. El Espíritu Santo me ha estado hablando bastante acerca de esto, porque a veces entramos en la rutina y en nuestro día a día, por la vida, ¿no? Y vemos cosas muy normales, como por ejemplo decía antes, hablar mal, gritar, y lo haces parte de tu vida como algo normal y natural, que tú eres así. A mí siempre me han reñido desde pequeña porque hablo muy fuerte. Salía mi padre, la familia de mi padre habla muy fuerte. Y mi padre recuerdo que hablaba muy fuerte, pero es que mi madre también habla fuerte. Entonces yo era una niña que no podía evitar hablar fuerte y siempre me estaban riñendo porque yo hablaba fuerte. Y esto me frustraba muchísimo. Yo he sido adulta y como he llegado al Señor, Dios me ha hecho libre. Yo dije, pues el que no quiera que se tape los oídos. Yo soy libre, el Señor me ha hecho así, Dios me ama así. Y empecé a sentirme una persona libre porque siempre a mí y mi familia me han criado pues respetando las modales, siendo educada, tal. Y yo cuando me convertí al Señor me di cuenta que no tenía nada que ver conmigo, que yo no era así. Yo soy, como me veis, bruta, ¿vale? Soy muy libre en la forma de hablar. Pero el Señor me ha estado mostrando que es algo que yo he ido naturalizando con el tiempo, pero no está bien. No está bien que grite a mis hijos, no está bien que hable mal, no está bien que ofenda, no está bien que sea tan libre a la hora de hablar y de decir las cosas. Y el Espíritu Santo me ha llevado a ver las raíces de amargura que hay en mi corazón, que germinan a través de todas estas cosas que os he estado comentando. Pero en esta tarde yo quería invitarte a que si Dios te ha hablado, si el Espíritu Santo ha mostrado algo de tu corazón, lo pongas en las manos de Dios. Que pongas tu dolor, tu herida, tu frustración, lo que quiera que hayas vivido. Cada uno tenemos nuestras propias experiencias y nuestros propios problemas. Y pidas perdón al Señor. Pero también que lo perdones a Él por haber permitido lo que te ha causado esto y te perdones a ti mismo. Y Dios se encargará de sanar tu amargura y de llevarte a un camino de libertad. Amén. Primera de Juan 1:9 dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Él es quien saca esa raíz de amargura, la limpia, la quita, la arranca y nos libra de ella. Amén. Hay una frase, siguiente, diapositiva. Hay una frase, es de una psiquiatra que me gusta mucho, solo le falta convertirse, que dice: perdonar es ir al pasado y volver sano y salvo. Yo le añadiría, porque somos hijos de Dios, le añado de la mano de Dios. Solo en Él es posible volver sano y salvo. Amén. Dios te bendiga. Bueno, a todos los que habéis estado en este tiempo ahí detrás, os damos las gracias por habernos acompañado y compartir. Espero que Dios te haya hablado también y que puedas examinar tu corazón. Dios te bendiga.